se suspende este fondo de compensación de retiro para los magistrados. Sin embargo, se va a mantener para magistrados de tribunales superiores, para jueces de circuito y para jueces municipales. Desde ayer, como todos ustedes han sabido, una serie de reacciones de distintos sectores se han hecho sentir. Pero hoy repasamos la medida porque más allá de lo que hoy se echa para atrás, hay que preguntar, ¿cuánto merece ganar un magistrado? ¿Qué herramientas existen para determinar si la efectividad de nuestra justicia puede ser utilizada como un sistema de evaluación que amerite subir en rango las posiciones y los salarios? ¿Qué va a pasar con las otras jubilaciones especiales? Es un tema bastante amplio que quiero abordar esta mañana de la mano de José Alberto Álvarez, abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, también ex candidato presidencial. Le agradezco muchísimo, don Toto, estar con nosotros esta mañana y sus primeras reacciones ante esto. Cuando usted, al igual que el resto de los panameños, se enteró, porque lo que más causó ruido es que desde hace un año ya esto se había aprobado y se da a conocer este fin de semana. Sí, definitivamente que el anuncio ayer como casi a las 10 de la noche trajo un alivio, porque había muchas críticas, muchas, como le contaba antes, con desconocimiento de exactamente lo que ocurría. También usaron el tema de ese acuerdo para hacer mofa y burla, lo cual es faltarle al respeto al órgano que en los países democráticos debe ser el fiel de la balanza, el que le dice al Ejecutivo si hay extralimitación de sus funciones y el que le dice al Legislativo usted hizo una ley inconstitucional. Entonces, en tu intervención son dos temas. ¿Quiénes deben ser magistrados y cuántos deben ganar? Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, primero la edad. La Constitución dice 35, eso debe aumentarse a 45. ¿Por qué? Le explico. Porque yo creo que deben ser de por vida, para que no ocurran estos casos. ¿Qué es lo que pasa cuando un magistrado que ha impartido justicia al más alto nivel en un país sale de la Corte a los 60, 65 años? A lo mejor usted lo ve por allí, por la calle, buscando trabajo, etcétera, porque no tienen una jubilación digna para lo que fue su ejercicio en la alta magistratura de la Corte. Yo creo que deben ganar más. Yo propondría un sueldo de $20,000. Si dicen que el de Catín es muy alto porque maneja el canal, ¿saben los miles de millones que manejan pero allá voy. En un sistema que tiene mucho rezago, que para mucha gente, para el común de los panameños, ¿y cómo rinden cuenta la justicia? ¿Quién evalúa de que los jueces y los magistrados hacen un trabajo, que tenemos una mora judicial, que la tenemos aquí y que ahora se ha reducido? Bueno, están haciendo un trabajo efectivo. Sí. Usted está claro que hay una inconformidad con nuestro sistema de justicia que para rematar nos lleva a la justicia, no alcanza a quienes han cometido graves delitos y hay una sensación de que la justicia es para los pobres y no para los de cuello blanco. O sea, ¿cómo manejamos esto? Y voy a la pregunta concreta. ¿Quién evalúa el desempeño de la Corte Suprema de Justicia a jueces y magistrados? Más allá de su última pregunta está el antecedente, porque esa sensación la hemos venido criticando siempre, pero eso es producto de las legislaciones. Por ejemplo, la gente se queja de que ven por la calle a gente que ha robado millones de dólares, pero la dificultad que existe con lo que yo le llamo prueba maldita para conseguir una prueba de esa gente, eso hay que acabarlo. Eso es mediante ley. Creo que ya propusieron una ley en la Asamblea. Y así, por ejemplo, el rezago que hay en el sistema penal absolutorio, que dijeron que eso iba a ser la solución del sistema penal. Ya las audiencias van por el 27. Entonces, ¿quién evalúa? ¿Quién evalúa a los magistrados? No, y jueces? Ellos tienen su sistema de evaluación. Los jueces. Los jueces y magistrados tienen, los jueces evalúan a los jueces municipales, los jueces son evaluados por los magistrados. Entonces, aquí donde viene la pregunta es, ¿quién evalúa a la Corte? No hay una instancia, no hay un Consejo Nacional de la Magistratura para que evalúe
el tema de si dentro de los despachos judiciales de la Corte hay o no hay mora, porque lo que se quejan los abogados por la calle y cuando vienen a los programas es que hay mucha mora que le llaman rezago por diferentes razones. Antes un magistrado tenía un asistente, hoy hay 4 o 5 asistentes que pueden proyectarle a los magistrados, porque claro, el aumento de los casos ha sido muchísimo, pero si no hay ese periodo de evaluación, mire, sí. Lo que pasa es que hay que hacer muchos antecedentes. Yo quiero preguntarle eso, porque antes de iniciar la entrevista, compartíamos que no es la primera vez que se le echa para atrás una jubilación, y esas eran jubilaciones especiales. Me ayuda y a explicarle a nuestros televidentes que ya en el pasado el excontralor Carles tomó una medida y le redujo las jubilaciones a los magistrados. Bueno, la medida no fue del contralor, pero se le atribuyó a él la idea. ¿De quién fue la medida? ¿Y por qué en ese entonces? Fue un decreto de gabinete del año 90, de febrero del año 90. La asamblea, recuérdese que se instaló el 1 de marzo, entonces el gobierno que tomó posesión en la noche del 20 de diciembre del 89 legisló a través del denominado decreto de gabinete. Entonces nosotros, como en ese momento yo era presidente del Colegio de Abogados, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad muy bien preparado, no por mí, sino por personas que estaban afectadas. Usted me contaba el caso de don Américo, el papá de Axel, y la Corte dijo que el decreto no era inconstitucional y afectaba derechos adquiridos, porque usted ya estaba jubilada. En ese tiempo un magistrado ganaba 3.500 y se jubilaban con 2.500, pero limitarle la jubilación a 1.500, las personas perdieron $1.000. Y una persona que ya se iba a descansar y saber que su presupuesto había sido reducido en casi una tercera parte, muchos quedaron casi en la indigencia. Entonces la Corte declaró en aquella ocasión que el tope de las jubilaciones era $1.500. Bueno, hoy día el tope de las jubilaciones debe ser como el resto de los mortales, $2.500, que es el salario para los que están por jubilarse, el tope del salario que establece el sistema viejo. Pero después de esto se abre un gran debate, porque la lupa se puso momentáneamente en la Corte Suprema de Justicia, pero ya hay voces, y hoy reiteramos las palabras del ministro Chapman, hay voces que dicen hay que revisar el resto de las jubilaciones especiales que tanto aprietan a nuestro presupuesto. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Y qué debe pasar después de esto? O sea, no vamos a pasar cuántos años desde la última medida. ¿Cuántos vamos a pasar con este debate 20 años después? ¿Que se debe regular las jubilaciones para los magistrados? Definitivamente, pero mire, antes de contestarle esa pregunta, hay pendientes recursos en la Corte ya presentados que si no los retiran, tiene que cursar el trámite normal. Y esos recursos apuntaban al decreto. Bien, ya hay sustracción de materia. Todavía no entiendo los alcances de la suspensión, pero los magistrados de la Corte tienen la oportunidad de pronunciarse sobre las obligaciones de los magistrados y de los jueces de circuito y de los jueces municipales. Entonces, hay en la Asamblea también una ley propuesta creo que por el Grupo Vamos el lunes en la tarde, donde tiende a fijar montos. ¿Debe seguir ese proyecto? Totalmente, pero yo creo que la única forma de acabar con este relajo de que tengamos leyes especiales, porque cada uno quiere su ley especial, es cuando se dé una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque si en la asamblea, si en la Constitución, en un artículo que dice en este país no habrá jubilaciones de más allá de X suma, no podrá haber más allá. Entonces, los policías, bueno, los de los maestros, sí, nadie critica a los de los bomberos, porque no creo que sean jubilaciones muy altas. Lo que la gente siente es cuando la jubilación es muy alta. Entonces, siente también el tema de la jubilación de los comisionados, porque ¿qué es lo que sucede con los comisionados? Que se jubilan y siguen trabajando, porque se jubilan muy joven. Entonces, yo creo que deben tener una buena jubilación, y un jubilado, no sea nada más de los comisionados, impide que entre un joven
al sistema laboral del país. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas. ¿Qué debe pasar después de este episodio un poco amargo, un poco incómodo, sobre todo para los magistrados? Sí. Yo siento que la población fue muy injusta con epítetos contra los magistrados. Una cosa es criticar y no estar de acuerdo con la medida, y otra cosa es insultarlos. Ellos deben ahora, no sé a quién le habrá tocado creo que el Contralor anunció, no sé si ya la presentó, y otro abogado anunció una demanda. Ellos deben darle curso a la demanda y aprovechar ese trámite para al final, con una sentencia, mandar un mensaje al país. Y debe continuar, a su juicio, el proyecto que se ha presentado por parte del diputado Roberto Zúñiga en la Asamblea. Sí, pero sí, exacto, es Roberto, pero por lo que vi en el proyecto, lo firman muchas personas. Yo creo que ese proyecto va a ser aprobado en la Asamblea y entonces eso va a limitar la expedición de leyes para beneficiar cualquier sector. Yo la había invitado a otro tema, pero bueno, este era un tema obligado y le agradezco muchísimo los minutos que hemos abordado y que de seguro va a seguir dando muchas reacciones. Se aprobó recién un proyecto de ley que elimina la obligatoriedad del denominado examen de barra para ejercer la abogacía. ¿Qué representa esto? ¿O cómo impacta? Mire, ¿Y cuáles son las inquietudes que ustedes han manifestado de esa medida? Un total retroceso. Después de haber sido presidente hasta el 93, yo volví a ser presidente en el 2013, pensando en la colegiación, pero cuando llego al colegio me doy cuenta la enorme cantidad de abogados. Y muchos de esos abogados, cuando eran denunciados por falta de la ética, no era tal falta de la ética. Lo que pasaba es que no habían usado los recursos necesarios, habían perdido el caso y los clientes pensaban que es que el abogado se había vendido, que tal cosa. No era eso. Entonces, en enero del año 14, recibí una notificación de la Corte Suprema de Justicia de que ellos iban a poner un examen para todos los que iban a ingresar Entonces, no, pero nosotros también. Entonces comenzamos un trabajo en ese sentido. El proyecto se presentó, porque lo presentó la Corte Suprema de Justicia, que tenía una patita fundamental aparte del examen, que es la educación legal continua. Porque los abogados dicen, tienen examen para nosotros y ustedes. Digo, no, nosotros teníamos en el proyecto de educación legal continua. Le pongo un ejemplo solamente. Cuando yo estudié Derecho, la relación con la energía eléctrica era de derecho administrativo, porque la prestaba el IDRAR, que era una institución del Estado. Hoy es derecho privado. Es decir, el derecho es constantemente cambiante. Okay. Entonces, la Corte, la Asamblea no aprobó ese proyecto. Posteriormente vino una etapa en el colegio que la Junta Directiva de esos 2 años no impulsó el proyecto. Y el doctor Araújo impulsó el proyecto y que dio lugar a la ley 350 del 22, que tiene el examen profesional, pero los diputados no aprobaron la educación legal continua. O sea, esta ley que ha sido aprobada y que se dio solicitada incluso al presidente que la vete. Sí. El estudiante de Derecho, el examen sería opcional, porque también podría optar por la práctica profesional en sector público o privado. Igualmente podrán elegir realizar un trabajo de tesis ampliando la cantidad y variedad de profesionales en el mercado laboral. O sea, ¿cómo impacta esto a la carrera? Bueno, mira, primero, que es la Universidad de Panamá la que iría a poner ese examen. Entonces, me pregunto, ¿y las otras universidades que dicen? Porque entonces la Universidad de Panamá se convertiría en juez y parte. O sea, yo gradúo, pero yo también pongo el examen. Así que hay que ver qué dicen las otras universidades. ¿Qué impactaría? Lo más seguro que los estudiantes van a optar por otra cosa. Y no hacer el examen. Mire, antes de terminar, porque hemos usado mucho tiempo en el tema. En enero del 2023, recientemente, la Corte Suprema de Justicia anuló un juicio porque el abogado que asumió después el poder demostró que la persona no estuvo bien representada. Entonces, la defensa
de una persona en un juicio no solo quiere decir que debe tener un abogado, sino que debe tener un abogado preparado. Entonces, cuando nosotros luchamos por esto, no es por los abogados, es por la ciudadanía, que es la que se ve expuesta a abogados que no conocen el derecho. Me quedo con ese mensaje y le agradezco muchísimo venir a acompañarnos esta mañana. Hemos hablado con José Alberto Álvarez, abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, esta mañana. 7:19, Giovanni.